Somos Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Líderes en educación teológica online. Hola, soy tu profesor Walter, del Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei, y quiero ofrecerte una cuarta sesión del cursito El Anticristo. Este curso El Anticristo, que originalmente solamente consistía en 3 clasecitas, es parte o una arista de una conferencia mucho más amplia. Pero he extraído este pequeño cursito de esa gran conferencia para poder explayarme sobre esta temática del anticristo. Y he decidido añadir a este cortito curso una cuarta sesión, y que seguramente va a ser de gran complemento y edificación cultural, teológica e informativa para ti, querido oyente. Así que vamos con esta cuarta sesión, que viene a robustecer, complementar y viene a enmarcar o redondear, ¿verdad?, todas las clases anteriores. Pues bien, quiero hablarte sobre las interpretaciones en materia de profecía, y para que tengas un poquito de bagaje y de cultura respecto al desarrollo de estas. La interpretación profética, especialmente relacionada con los libros de Daniel y Apocalipsis, se interpreta dentro de 3 grandes sistemas: el historicismo, el preterismo y el futurismo. El sistema historicista, ampliamente aceptado por los reformadores, la Iglesia primitiva y la Biblia, considera que el anticristo, la bestia, el cuerno pequeño, etc., es la Iglesia Católica Apostólica Romana o sistema papal. Dichas interpretaciones eran acuciantes para la iglesia predominante de la época. Claro, al romanismo o papismo le incomodaba esta interpretación primitiva e histórica de la iglesia, el sistema historicista de interpretación, de tal manera que sentían la necesidad de desviar la atención profética hacia ellos, hacia su sistema romano. Tal es así que a inicios del siglo XVII, el cardenal Luis Alcázar, que nació en 1557 y murió en 1613, da forma a un nuevo sistema de interpretación profética conocido como preterismo. Este sistema concibe que el cumplimiento de las profecías se realiza en el pasado, ec eventu, o antes del evento. De esta forma, los profetas simplemente escribieron los sucesos que acontecieron en el pasado. Este sistema es ampliamente aceptado en los círculos académicos, que consideran que el cumplimiento de las profecías referentes al cuerno pequeño, al anticristo, la bestia, etc., se realizó en Antíoco IV Epífanes, un personaje minúsculo que vivió en el siglo II a.C. Otro intento de oposición al sistema historicista primitivo histórico de la Iglesia se dio con la formación de la Escuela de Interpretación Futurista, sistema cuyos orígenes vienen de los padres de la Iglesia y encuentran su punto cumbre de formación con el jesuita Francisco Rivera, que nació en 1537 y murió en 1591. A quien se considera finalmente como el fundador de esta escuela llamada futurista. Este sistema considera que las profecías tocantes al anticristo, la bestia y el cuerno pequeño, etc., se cumplirán en el futuro, antes de la venida de Cristo. Y aunque fue fundado por la Iglesia Católica, sin embargo hoy tiene una gran acogida dentro de las iglesias protestantes y evangélicas que aceptan el dispensacionalismo. En este contexto surge la pregunta:
¿Cómo consiguió el futurismo, que ha sido forjado en el seno del catolicismo, dominar la interpretación profética protestante y evangélica? ¿Cómo es que se integró? ¿Cómo es que se infiltró? La respuesta se considera al revisar el proceso histórico y teológico que marcó la formación del sistema futurista de interpretación profética. Voy a explayarme un poquitito en el origen y desarrollo de esta interpretación jesuística, católica, romanista, de interpretación de las profecías. Y voy a abarcar cierto periodo histórico que es el que nos compete y que abarca desde la conocida patrística hasta la Reforma. Las raíces del futurismo no aparecen con la Iglesia cristiana, sino con los padres de la Iglesia. Y aunque no se hace una referencia detallada a los conceptos futuristas tal como se conocen hoy, se hallan claras alusiones de sus postulados. Ireneo, que nació en el 130 y murió en el 202 después de Cristo, fue obispo de Lyon. Fue el primero en mostrar un acercamiento futurista en su concepción del anticristo. Así, por ejemplo, consideraba que el anticristo sería un judío apóstata, que se sentaría en el templo de Jerusalén, que demandaría ser adorado como Dios. Este anticristo aparecería después del Imperio Romano, al final de los 6000 años, y reinaría por 1260 días, es decir, 3 años y medio y 6 meses. Seguidamente ocurriría la parusía, la venida de Cristo, y la resurrección de los justos, que iniciaría el reino milenial. El siguiente en continuar el trabajo de Ireneo es su alumno, Hipólito, que nació en el año 170 y murió en el 236 después de Cristo, quien sirvió a la Iglesia de Roma como anciano. Él fue precursor en el desarrollo de la visión futurista del largo paréntesis que se halla en la 70ª semana de Daniel 9. Asimismo, creía que el anticristo sería un judío de la tribu de Dan, basado en Génesis 49:9 y Deuteronomio 33:22, y que nacería en Babilonia. Aparecería después de la disolución del Imperio Romano por un periodo de 3 años y medio de tribulación antes del retorno de Cristo. Perseguiría a la Iglesia, falsificaría la verdad de Cristo, persuadiría a los judíos de que es el Mesías, reconstruiría el templo de Jerusalén y engañaría a los cristianos, que son simbolizados por 2 testigos, o los 2 testigos del Apocalipsis del capítulo 11, que predican contra él antes de ser muertos. Posteriormente, gracias al método alegórico de interpretación llamado también espiritualización, que fue popularizado por el trabajo de Orígenes, nacido en 185 y muerto en 254 después de Cristo. Como por él también fue apoyado, sus postulados, los de Orígenes, también fue apoyado tiempo después por el famoso Agustín de Hipona, nacido en el 354 y fallecido en el 430 después de Cristo. El futurismo continuó su desarrollo a tal grado que influyó decididamente en el entendimiento de las profecías y el concepto premilenialista. Por un lado, Orígenes creía que el anticristo era simplemente un principio espiritual del mal. Consideraba que la abominación desoladora era la palabra falsa que usurpa el lugar de la escritura. Por otro lado, Agustín creía que el anticristo era simplemente una reflexión del mal personalizado en cada uno de nosotros. Como también consideraba la existencia de un anticristo, un individuo que perseguiría a la Iglesia por un periodo de 3 años y medio en la historia final del mundo y que sería destruido por la venida de Cristo. Estas interpretaciones determinaron la posición oficial de la Iglesia desde la Edad Media hasta la Reforma. Sin embargo,
algunos movimientos llamados de renovación y reforma solían hacer idéntica asociación entre el anticristo profetizado por Daniel, Juan y Pablo con el poder papal. Las críticas de Lutero al papado resumen mejor el asunto. Lutero identifica al papado con el hombre de pecado de 2 Tesalonicenses capítulo 2 del versículo 3 al 12, a través de quien la abominación desoladora se establecería en el lugar santo, descrito en Mateo 24:15. Inclusive, Lutero llama al Papa el anticristo verdadero o el verdadero anticristo. Lutero identifica así al Papa como un agente de Satanás que trató de eliminar el sacerdocio de Cristo y cambiar su ley en 2 intentos. El primero, mediante la exaltación del Papa, a tal grado que él es el verdadero sacerdote y no así Cristo. El segundo, mediante la enseñanza de que los santos interceden en el cielo por nosotros y que Dios tiene que ser tan perezoso y permitir que los santos trabajen y actúen en su lugar. Por tales razones, una de las tareas que tuvo que enfrentar el catolicismo romano en el siglo XVI fue responder estas acusaciones. En este contexto, la orden de los jesuitas se convirtió en el instrumento más activo de la contrarreforma, no solo al instigar masacres, sino también en su influencia política y religiosa, especialmente en el campo de la interpretación profética. De las filas de los jesuitas se levantó Francisco Rivera, nacido en 1537 y fallecido en 1591, quien en 1590 publicó un comentario de 500 páginas sobre el Apocalipsis, donde expone las profecías, desarrollando la perspectiva futurista de los padres de la Iglesia, sin tomar en cuenta su interpretación historicista. En este comentario, Rivera refuta la identificación protestante del papado con el anticristo y lo proyecta hacia los últimos 3 años y medio antes de la segunda venida de Jesús. Para él, el anticristo es un individuo que perseguiría a la Iglesia y gobernaría en este periodo. Esto lo hace basado en que los primeros 3 capítulos de Apocalipsis refieren a la Roma pagana antigua durante los días de Juan y los siguientes capítulos al reinado del anticristo antes de la segunda venida. La postura de Rivera constituyó la base para la estructura completa del futurismo católico concerniente al anticristo y fue seguida por prominentes teólogos católicos romanos, entre ellos el cardenal Robert Bellarmino, nacido en 1542 y fallecido en 1621, Cornelius Lápide, nacido en 1537 y fallecido en 1637, Tomás Malvenda, nacido en 1566 y fallecido en 1628, y Blasius Viegas, nacido en 1544 y fallecido en 1599. Aunque esta posición fue refutada por una serie de publicaciones, sin embargo, en el siglo XIX terminó por desbaratar la interpretación historicista. En líneas generales, el sistema futurista cree que el anticristo, número 1, perseguirá y calumniará a los santos de Dios. Número 2, reconstruirá el templo de Jerusalén. Número 3, aboliría la religión cristiana. Número 4, negaría a Jesucristo. Número 5, sería recibido por los judíos. Número 6, fingiría ser Dios. Número 7, mataría a los 2 testigos de Dios. Y 8, conquistaría el mundo. Ahora, ¿cómo fue esta transición de todo este desarrollo de interpretación profética católico romano hacia el protestantismo y luego al mundo evangélico? Casi 200 años después de la aparición de Rivera y Bellarmino, el protestantismo todavía seguía manteniéndose fiel a sus principios proféticos, es decir, al método de interpretación historicista, defendiendo el método historicista de interpretación profética, siendo premilenialista y señalando al papado como el anticristo. Sin embargo,
En el siglo XIX se desarrolló un cambio, y muy sustancial, de tal forma que se desechó el método historicista y se abrazó el sistema de interpretación futurista. Debido al terremoto de Lisboa de 1755, la Revolución Francesa en 1789 y el aprisionamiento del Papa Pío VI por los soldados franceses el 15 de febrero de 1798, se produjo un despertar en el estudio de las profecías de Daniel y Apocalipsis y los eventos finales, lo que ocasionó el segundo gran reavivamiento, desde la década de 1790 hasta comienzos de la década de 1840. Este reavivamiento profético fue testigo de la penetración del futurismo católico romano dentro de las filas del protestantismo. Uno de los libros que causó mayor agitación en el estudio de las profecías en relación con la venida de Cristo fue el de Manuel Lacunza, nacido en 1731 y fallecido en 1801. Lacunza fue un ex sacerdote católico chileno de la Orden de los Jesuitas, quien publicó bajo el seudónimo de Juan Josafat ben Ezra, La venida del Mesías en gloria y majestad. Así era el título, La venida del Mesías en gloria y majestad. Y aunque en su libro evita el método alegórico, alcanza conclusiones que en algunos aspectos coinciden con la interpretación de la escuela historicista. Sin embargo, el más grande error fue mezclar el sistema futurista con el historicista. Lacunza, perteneciente a la orden jesuita, concibe el sistema futurista, lo acepta y lo aplica, y acepta sus postulados en la mayoría de los casos. Él considera que desde el capítulo 4 en adelante del libro del Apocalipsis son profecías que todavía no se han cumplido, por lo cual mantiene que la aparición del anticristo y los dos testigos todavía están en el futuro. Asimismo, considera que el anticristo es un cuerpo moral compuesto de innumerables individuos y no de un simple hombre. Además cree, como Rivera, que perseguirá a la iglesia por 1260 días literales, lo que se conoce como la gran tribulación antes de la venida de Cristo, y que seguramente iniciará el milenio. El primer protestante en aceptar el futurismo fue Samuel Raphael Maitland, nacido en 1792 y fallecido en 1866, quien había leído el trabajo de Lacunza. Él fue bibliotecario del arzobispo de Canterbury, que en 1826 publicó un panfleto en el que ataca el principio de interpretación historicista de día-año, apoyando la posición futurista sobre la aparición del anticristo en los 1260 días literales de tribulación antes del retorno de Cristo. De ese modo, se opuso a la identificación historicista del Papa como el anticristo, afirmando que la profecía de Daniel 7:25 se refería a una futura tribulación de 3 años y medio literales. James Todd, nacido en 1805 y fallecido en 1869, profesor de hebreo en la Universidad de Dublín, conoció a Maitland y se convirtió en su discípulo. Y en 1838 escribió Discourse of the Prophecy Relating to Antichrist in the Writing of Daniel and St. Paul. Este trabajo fue dedicado a Maitland, donde comparte sus puntos de vista y acrecienta la posición futurista en afirmar que el cuarto reino de Daniel 7 no era el Imperio Romano, sino que este sería establecido sobre la tierra en un periodo futuro. Así también negó que el papado sea el anticristo y en cambio aseveró que la iglesia de Roma es una verdadera iglesia. Otro importante exponente del futurismo fue William Burke, nacido en 1800 y fallecido en 1866. Él escribió el primer tratado sistemático de los eventos proféticos siguiendo la interpretación futurista en su obra Lecture of the Second Advent of Our Lord Jesus Christ, de 1835. Allí acrecentó la perspectiva anterior, sosteniendo además que Israel sería restaurado en el fin de la era,
cuando la séptima semana de Daniel 9 se realice. Los trabajos de William Burke y James Todd ejercieron una gran influencia sobre el incipiente futurismo a principios del siglo XIX en el protestantismo. Los conceptos de ambos fueron los fundamentos de lo que se llegó a conocer como el movimiento tractariano de Oxford en Inglaterra, que duró desde 1833 a 1845. Dos eventos importantes para la mixtura entre el futurismo y el historicismo fueron las conferencias anuales para el estudio de las profecías, tanto en Albury Park, realizadas desde 1826 a 1839, como las conferencias anuales en Powercourt House desde 1831 a 1833. En el primero, además del estudio de las profecías, se analizaron las obras de Lacunza y de Maitland, a lo que Henry Drummond dijo que las opiniones de Lacunza, Maitland y otros no deberían ser pasados por alto. Esto en relación a la interpretación futurista del libro de Apocalipsis, en cuanto a que la mayor parte del libro se cumpliría en un periodo literal de 1260 días en el fin del mundo. En el segundo evento, los temas estudiados fueron de eclesiología y escatología, llegándose a valorar el futurismo. Allí asistieron tres personajes importantes de los hermanos de Plymouth: Edward Irving, John Darby y Benjamin Wells Newton. La participación de Darby, líder en el área de interpretación profética, fue fundamental para la enseñanza de un rapto pretribulacional de la Iglesia. La enseñanza del rapto pretribulación de la Iglesia fue germinada en el seno de los hermanos de Plymouth. Truggles, un ex miembro de esta hermandad, menciona que Eduardo Irving escuchó algunas palabras misteriosas en un lenguaje desconocido, diciéndole que iba a ocurrir un rapto secreto de la Iglesia antes de la visible venida de Jesús. Desde este momento, la creencia en el rapto secreto se empezó a enseñar. Uno de los principales promotores fue Darby, a quien se considera como el padre del dispensacionalismo. Darby entendió que las profecías debían ser interpretadas de forma literal, dividiendo la escritura en dos áreas, una para Israel y otra para la Iglesia. Con esto estaba dispuesto el armazón metodológico del dispensacionalismo, que engloba la enseñanza del rapto secreto, la dicotomía entre Israel y la Iglesia, el concepto de que los eventos de Apocalipsis del capítulo 4 al 19 se aplican al Israel literal en la tierra mientras la Iglesia está en el cielo. Asimismo, la restauración de la nación de Israel, el paréntesis de la 70ª semana de Daniel 9, los 1260 días literales de persecución del anticristo y las 7 dispensaciones en la historia. El clima que se vivía en América, con referencia al segundo gran avivamiento, fue importante para las ideas futuristas del dispensacionalismo de Darby que penetraran con facilidad en la Iglesia. Darby visitó América hasta en 6 ocasiones entre 1559 y 1874. Fue recibido calurosamente y su sistema de interpretación fue adoptado ávidamente. De esta forma, el futurismo fue exportado al Nuevo Mundo. Entre sus seguidores, el más importante fue Cyrus Ingerson Scofield, nacido en 1843 y fallecido en 1921, quien propagó las ideas del dispensacionalismo al incorporarlas en una serie de márgenes y cruces de referencia en la Biblia King James, la cual salió en 1909 con el título de La Biblia de Referencia Scofield, expandida en 1917 y revisada en 1967. De este modo, en el siglo XIX, el sistema futurista no solo se extendió, sino que casi eliminó al sistema historicista de interpretación profética tradicional histórico de la Iglesia de Cristo. Con el paso de los años, gradualmente se convirtió en la posición teológica dominante,
De esta forma, la influencia de algunos conceptos futuristas sobre Rivera, de Rivera sobre Lacunza, de Lacunza sobre Maintain, Maintain sobre Tud, y así sucesivamente, fueron propagándose y extendiendo el sistema futurista por toda la Iglesia en todos los continentes. Guyon menciona que 3 factores jugaron una parte activa y resultaron en la introducción del futurismo dentro del protestantismo. Número 1. Los comentarios de Rivera sobre Apocalipsis. Número 2. El trabajo de Lacunza traducido al inglés. Y 3. El movimiento católico romano de Oxford de 1833 a 1845, también llamado el movimiento tractariano. Así, el gradual rechazo de la escuela de interpretación historicista a favor del futurismo premilenialista dentro del protestantismo fue una de las características excepcionales que caracterizaron ese periodo en la Iglesia. Hablamos del siglo XIX en adelante. Hoy en día, estos métodos que fueron introducidos o infiltrados en la Iglesia desde la Contrarreforma en adelante y que se incrementaron en el siglo XIX, hoy forman casi la generalidad de interpretación en todas las escuelas teológicas, tanto establecidas físicamente como online. Hoy en día, la mayoría de los teólogos y profesores han abandonado el método historicista de interpretación de las profecías que siempre ha sostenido la Sagrada Escritura y la Iglesia primitiva. Es mi intención que con esta 4ª sesión de este cursito El Anticristo podamos tener una visión histórica y que busques anhelosamente conocer los principios hermenéuticos y de interpretación que la Iglesia ha sostenido por todos los siglos, y que también estemos informados sobre el ataque del enemigo para poder desviar la atención de la Iglesia hacia nuestros verdaderos oponentes. Soy el profesor Walter y estoy a tu disposición. Puedes visitar mi página web y comunicarte con toda confianza lo antes posible. Estoy para servirte. Bendiciones. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Precios accesibles, horarios convenientes, profundidad y claridad de enseñanza, profesor de experiencia probada en el campo de la docencia misionera con sólida formación académica. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio.